Buenos días, el Señor les bendiga a todos. Qué lindo tiempo de alabanza, ¿verdad? Tomen sus Biblias y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos, capítulo 8. A ver ahí mientras se abre. Muy bien, Hechos capítulo 8. Y vamos a continuar el estudio que vimos la semana pasada. Hoy continuaremos con los versículos vimos la semana pasada del versículo 14 al 25, o hasta el 24 en realidad llegamos, y hoy vamos a continuar del versículo 25 en adelante. Pero antes, debemos recordar algunas cosas importantes que vimos la semana pasada, ¿ok? Para los que no estuvieron aquí, pongan atención, tomen lápiz y papel y vayan anotando, ¿ok? En el último estudio vimos que después de la muerte de Esteban, ¿no es cierto?, la iglesia en Jerusalén enfrentó una gran persecución, ¿no es cierto?, liderada por ¿quién? ¿Recuerdan? Por Saulo. Uy, perdón, abrí el estudio de la semana pasada, perdón. Déjeme, ¿dónde lo dejé? Ahí sí. Lo guardé y tenía, parece, el mismo nombre. Ok. Adelante, hermano. Toma asiento, adelante, bienvenido. Entonces, esperamos terminar, como les decía, del versículo 25 al 40. Y vamos a recordar, ¿no es cierto?, lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo los apóstoles, ¿no es cierto?, los dos apóstoles principales, ¿no es cierto?, Pedro y Juan, fueron enviados a Samaria para confirmar la fe de hombres y mujeres que habían creído en esa ciudad. ¿Recuerdan? Aprendimos que ellos recibieron la palabra de Dios, estos hombres y mujeres en Samaria, y también recibieron al Espíritu Santo. Y veíamos que recibir la palabra de Dios y recibir al Espíritu Santo estaban conectados, estaban relacionados. Estos hombres y mujeres primero creyeron la palabra del Evangelio y luego el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos mediante la imposición de mano de parte de ¿quién? De los apóstoles. ¿Recuerdan? Pedro y Juan imponían las manos en estas personas y el Espíritu Santo era derramado sobre estas personas. Lo cual vimos que era un símbolo de ¿qué? De autoridad. Imponer las manos en la Biblia es un símbolo de autoridad. Ese es el centro de este capítulo. Recuerden que estábamos viendo en el libro de los Hechos una transferencia de autoridad, ¿no es cierto?, de los líderes que había en el templo, los levitas, ¿no es cierto?, los sacerdotes, ahora al liderazgo apostólico. También vimos que esto que ocurrió ahí en Hechos capítulo 8 no era una declaración normativa. O sea, no es que de ahora en adelante todo creyente tendría que recibir al Espíritu Santo bajo la imposición de manos. No vemos eso en toda la Biblia. La norma en todo el Nuevo Testamento es que las personas crean y de inmediato reciban al Espíritu Santo. Por lo tanto, esto que vimos en el capítulo 8, ¿no es cierto?, era un hecho único que buscaba enfatizar la autoridad apostólica, o sea, la autoridad de los apóstoles. También vimos el ejemplo de Simón, ¿recuerdan? Simón el mago, que aunque él creyó en el anuncio del Evangelio, en el nombre de Jesucristo y que además fue bautizado, su corazón no era recto delante de Dios. ¿Lo recuerdan? Ya que sus pensamientos aún estaban motivados por sus propias pasiones personales. Él todavía conservaba su mentalidad de un no creyente, buscando exaltar su propio ego. Él le dijo a Pedro en el versículo 19, le dijo, dadme también a mí este poder. En otras palabras, le dijo, dame a mí esta autoridad, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos, ¿escucharon? Yo impusiese las manos, reciba el Espíritu Santo. Simón seguía perdido en sus pensamientos antiguos.
Claramente Simón quería la autoridad apostólica para él, pero ¿la quería para ministrar a otros? No, sino para usar eso para él poder ser exaltado. Por esta razón, Pedro lo confronta duramente y le dice, arrepiéntete de tu maldad, le dice. Y hasta ahí llegamos la semana pasada. Hoy vamos a ver en el verso 25 que después de este encuentro entre Pedro y Juan, ¿no es cierto?, con Simón, los apóstoles regresan a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de Samaria. Hermano, en todo en todo el capítulo de Hechos, pero hay un énfasis especial en este capítulo 8 en anunciar el evangelio, en anunciar la palabra de Dios y en el poder y la obra del Espíritu Santo. Nuevamente acá vamos a ver que los apóstoles anunciaban el evangelio y a partir del versículo 26 nuevamente aparece en escena, adivinen quién, Felipe el evangelista. ¿Recuerdan que el capítulo arrancó con Felipe? Felipe anunciaba el evangelio en Samaria y muchos se convertían. Felipe era una persona poderoso en la predicación del evangelio, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ahora vemos que nuevamente se hace un primer plano con Felipe. Nuevamente esta historia se enfoca en Felipe, el versículo 26. Pero esta vez no vamos a ver a Felipe predicando a multitudes, como lo veíamos en Samaria, sino que Dios lo va a enviar o lo va a comisionar a compartir el evangelio a una sola persona. Como son los propósitos de Dios. Por un lado, arranca en Samaria predicando a las multitudes, pero ahora el Espíritu Santo veremos que se encarga de llamar a Felipe a una sola persona. ¿Saben por qué? Porque una sola alma es importante para Dios. Cuando una persona tiene un deseo genuino de buscar a Dios, Dios se encarga de mostrarse a esa persona. Y lo veremos claramente en estos pasajes. Esa persona era un eunuco, un etíope, que estaba buscando la verdad y lo vamos a ver cómo él buscaba la verdad. Leamos del versículo 25 al 40. Dice, y ellos, los apóstoles, habiendo testificado, escuche, y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias por Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por tu bendita palabra. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos el verso 25, lo vamos comentando. Dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, y escuche, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. En este verso vemos que después de confrontar a Simón, los apóstoles regresan a Jerusalén, ¿verdad? Pero vemos que no lo hacen de una manera pasiva, sino que mientras regresan a Jerusalén, van predicando el evangelio, dice, en muchas poblaciones, o sea, en muchas aldeas de Samaria. Y vemos a Pedro y a Juan no solo regresando, sino que van haciendo tres cosas, dice el versículo. Escuche, van dando testimonio, o sea, testificando, van hablando la palabra de Dios y van anunciando el evangelio. ¿Lo vio? Está hablando de tres cosas, tres elementos que se enfatizan, que los apóstoles no dejaban de cumplir el llamado que Dios tenía sobre ellos. ¿Cuál era ese llamado? Predicar el evangelio y hacer discípulos. Ni aún en el trayecto a Jerusalén. Ellos habían ido con un propósito, ¿lo recuerdan? ¿Cumplieron con el propósito por cual habían sido enviados? Sí, lo cumplieron. Ellos habían sido enviados para confirmar, ¿no es cierto?, que el evangelio estaba produciendo efecto en Samaria y ellos iban a confirmar, ¿no es cierto?, a estos nuevos creyentes. Y después se regresaron a Jerusalén, que era la base apostólica de los apóstoles. Pero sin embargo, ¿qué hicieron cuando regresaron? Siguieron predicando el evangelio. Su ministerio era constante, ya que mientras caminaban, iban testificando, enseñando la palabra de Dios y proclamando el evangelio. Dicho en otras palabras, ellos no perdían el tiempo, hermano. Ellos no perdían el tiempo. Ellos vivían vidas entregadas al propósito y al plan de Dios para sus vidas. El texto dice, habiendo testificado, y esta frase es una sola palabra, ¿no es cierto?, en griego, que indica testificar solemnemente. Eso es lo que significa. O dar un testimonio completo, lleno, con convicción, con claridad. O sea, no solo compartían información, era más bien un testimonio firme y personal y significativo sobre la vida de los apóstoles, sobre lo que ellos habían creído, visto y vivido con el Señor Jesucristo. Ellos testificaron solemnemente, completamente. No solo daban pinceladas de lo que Dios estaba haciendo en su vida, pero también el texto dice, hablando la palabra de Dios. Y esto añade un matiz diferente, una dimensión diferente, ya que ellos no solo daban su testimonio, hermanos. No solo bastaba con decir, mira, esto es lo que Cristo ha hecho en mí. Esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos vivido. Sino que ahora ellos predicaban la palabra de Dios. No solo hablaban de su experiencia personal con Jesús, que está bien y se debe hacer. Ellos hablan de su experiencia personal con Jesús, sino que también enseñan y proclaman la verdad. O sea, la palabra de Dios, dice el texto. En otras palabras, no solo daban un testimonio personal, sino que también enseñaban doctrina. Ellos enseñaban la palabra de Dios y así regresan a Jerusalén. Y por último, vemos que los apóstoles, ¿qué más hacían? Anunciaban el evangelio. ¿Recuerdan el énfasis que le dije de Hechos 8? El evangelio, el evangelio, el evangelio. El texto dice, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esto significa que compartían el evangelio completo de Jesucristo. Literalmente evangelizar, anunciar el mensaje completo de Jesucristo, o sea, las buenas nuevas de Dios para el mundo. Y en este caso se enfocaron en los samaritanos, Pedro y Juan. El énfasis de estos pasajes, hermanos, es una acción continua de los apóstoles.
en cumplir su ministerio mientras regresaban a Jerusalén. Ellos no perdían el tiempo, hermano. Ellos daban su testimonio. Ellos enseñaban la palabra de Dios y predicaban el Evangelio. Pero ellos no solo regresaron a Jerusalén, sino que ellos no se olvidaron del ministerio que Dios tenía en ellos. Miren, cuando yo estudiaba este pasaje, el otro día compartía con el grupo pequeño, fue imposible no acordarme de un amigo mío. Su nombre es Luis Muñoz y voy a dar su nombre para honrarlo acá. Luis Muñoz, un muchacho que conocí, un amigo mío hace muchos años. Ver la vida de Luis es ver el testimonio de estos apóstoles. Yo cada vez que leía esto, se me venía la imagen de mi amigo. Cada vez que comparto con Luis, nos vemos cada 2, cada 3 meses, a veces nos hablamos por teléfono porque ya no estoy en Santiago, y cada vez que me encuentro con Luis, hermano, digo, y cada vez, y no estoy mintiendo, siempre tiene una historia que contarme acerca de una persona que le compartió el Evangelio. Siempre. Es una persona que viaja mucho. Y cada vez que vuelve de un viaje me dice, hermano, no sabe a quién le prediqué el Evangelio. La semana pasada fui a visitarlo por un tema de salud de su esposa. Y adivinen quién me dijo Luis. Hermano, no sabes que fui a la India y le pude predicar a 2 indios el Evangelio. ¡Wow, hermano! La verdad, para mí, mi amigo es un desafío para mi vida. Siempre predicando el Evangelio. No es que en este momento estoy trabajando, no es que en este momento voy a la feria, no es que en este momento estoy cocinando, no. Siempre no se olvida de su llamado, de creyente, de predicar el Evangelio. Y eso es lo que vemos en estos apóstoles. Predicaban y predicaban el Evangelio. Este pasaje muestra que mientras volvían a Jerusalén, pasando de pueblo en pueblo, compartían la verdad de Dios a las personas, el Evangelio. Y muchos de esos pueblos fueron alcanzados gracias a estos apóstoles. Es decir, no solo cumplieron el propósito principal de por qué ellos fueron enviados a Samaria, sino que también cumplieron con su propósito, con su ministerio global, predicar el Evangelio. Ellos tenían una misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y también este es un gran ejemplo, hermanos, de cómo Saulo, un enemigo de la iglesia hasta ese momento, que pretendía acabar con la iglesia, acabar con el Evangelio, no pudo contra los propósitos de Dios. Dios cumple su promesa y se siguieron añadiendo almas a la iglesia por medio de la obra del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Hermano, el Evangelio no se detiene. Somos nosotros los que nos detenemos. El punto no es si el Evangelio avanza o no, porque el Evangelio va a avanzar, es su promesa. El punto es si cada uno de nosotros está involucrado con esa misión. Y eso es lo que vemos acá. Apóstoles y predicaban el Evangelio. Versículo 26. Y en este verso 26 veremos nuevamente aparecer, como le decía en escena, Felipe el evangelista. Pero esta vez no lo vemos predicando a multitudes como en Samaria, sino que ahora solo a una persona que estaba buscando la verdad. Y debemos preguntar, debemos ver la vida de Felipe. Y debemos decirnos, ¿qué aprendemos de la vida de Felipe? ¿Qué testimonio? ¿Qué ejemplo? ¿Qué aprendo del testimonio de la vida de Felipe? ¿Qué aprendemos de este ejemplo? Ponga atención porque hay muchas cosas que aprender de Felipe. Y lo primero que aprendemos de Felipe, hermano, es obediencia inmediata y perfecta. ¿Escuchó? Obediencia inmediata y perfecta. Lo vamos a ver en el versículo 26 y 27. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Acá vemos, hermanos, que Felipe recibió un mensaje de parte de ¿quién? De un ángel, ¿no es cierto? De un ángel. Y cuando un ángel habla a una persona, siempre estará comunicando el mensaje de Dios a esa persona. Es el propósito de los ángeles. En otras palabras, los ángeles transmiten el mensaje del Señor. Y eso es lo que estamos viendo acá. No es algo que el ángel quería decirle. ¿Qué es lo que dice el texto? Un ángel del Señor
Los ángeles transmiten lo que Dios quiere transmitir a la persona. Y hermano, ángel en la Biblia significa literalmente mensajero. ¿Escuchó? Mensajero. Es un enviado por Dios para proclamar su mensaje. El mensaje del Evangelio. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces un ángel es un mensajero que transmite el mensaje de Dios a la persona. Ahora, ¿qué mensaje le dio el ángel a Felipe? Le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, dice, desierto. El Señor le está diciendo a Felipe, deja las multitudes en Samaria y ve a Gaza, que dice que es desierto. Y el desierto es un lugar donde no hay nada, hermano. ¿Escuchó? En el desierto, ¿sabes lo que hay? Nada. Por eso la palabra, desierto. El desierto es un lugar donde estás obligado a depender exclusivamente del Señor. Esa es siempre la figura que vemos. Ahora piensen en Felipe. Felipe está en Samaria, con un ministerio fructífero. Predica y predica, las personas se convierten. Y de repente se le aparece un ángel y lo envía al desierto, donde no hay nada, donde solo estará él y Dios. El desierto en la Escritura es un tiempo de prueba, es un lugar donde Felipe tendrá que confirmar plenamente y confiar plenamente en el Señor. Porque en el desierto no hay nada, hermano, solo estás tú y Dios. El desierto es un lugar donde la fe es puesta a prueba y donde Dios quiere llevarnos siempre a un nuevo nivel. A promovernos, por eso nos lleva al desierto. ¿Y saben qué hizo Felipe? Felipe confió. Fíjense que el ángel no le dijo qué iba a ir a hacer. Nosotros lo sabemos porque tenemos la narrativa y ya lo leímos, ¿verdad? Pero piensen en Felipe. Hasta ese momento, él no sabía, simplemente el ángel le dijo, mira, ve al desierto, a Gaza. ¡Qué raro! Señor, pero si aquí mi ministerio es más fructífero, acá hay alma, acá hay persona. Acá hay necesidad. Pero simplemente Felipe obedeció. El ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve. Subraye esas dos palabras, hermano. Levántate y ve. El Señor le da dos instrucciones a Felipe. Es que el Señor le dice, levántate, y este verbo está, hermanos, en imperativo. Ya sabemos lo que es un imperativo, ¿verdad? Es una instrucción, un mandamiento, es un llamado de parte de Dios a Felipe a que se levante. Por lo tanto, es una orden del Señor que significa literalmente, ponte en pie, levántate, ponte en pie, levántate. En el contexto bíblico, hermano, implica dejar lo que se está haciendo. Después de haber estado tal vez como en reposo. Deja de hacer lo que estás haciendo, levántate. Para disponerte a una nueva acción que Dios está ordenando. Ese es el concepto de que le está diciendo, levántate, deja de hacer lo que estás haciendo y dispone tu corazón a una nueva acción que Dios te dará. Es un llamado de Dios a disponerse de inmediato al servicio. Entonces esta expresión, hermano, levántate, no es solo ponerte en pie, no es solo algo físico. Van a ver que en muchas partes de la Biblia dice, levántate, levántate, levántate. El otro día el hermano Mario predicaba ahí el Salmo 10 en el grupo pequeño. Y frente al salmista que estaba en sufrimiento, frente a la opresión de los malvados, en un momento el salmista ora a su Señor y le dice, Señor, levántate, levántate. ¿Ustedes creen que el Señor estaba durmiendo, acostado de pie? No. Deja de hacer, Señor, lo que estás haciendo y ayúdame, le estaba diciendo al salmista. Levántate con mano fuerte, le decía al salmista. Y aquí ahora el Señor le dice a Felipe, Felipe, deja de hacer lo que estás haciendo. Levántate. El Señor le dice a Felipe, deja de hacer lo que estás haciendo. El Señor interrumpe a Felipe porque tiene un nuevo plan para él. El Señor le está diciendo a Felipe, deja lo que estás haciendo en Samaria y ve a Gaza, que es desierto. Primero le dije, deja lo que estás haciendo y ve. Porque a veces somos buenos para escuchar y hacer y no dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Y después tenemos vidas totalmente cansadas y frustradas porque llevamos tareas. Y a veces el Señor claramente nos ha llamado a dejar una función
para guiarnos hacia otro lugar, hacia otro ministerio. Tal vez estás sirviendo en un lugar que no es tu don, o en el lugar inadecuado. O tal vez lo que es peor, no estás sirviendo y por eso el Señor te dice, hey, deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de vivir con tus propios planes, levántate. Tengo un plan para ti. Y lo que está diciendo a Felipe. Ahora, ¿cómo responde Felipe a este llamado del Señor? Versículo 27. Entonces él dice, Felipe se levantó y fue. ¡Wow! Vean cómo responde, hermanos. Él se levantó y fue. Y acá vamos el primer ejemplo de Felipe. Obediencia inmediata y perfecta. Felipe responde tal y como el Señor se lo había pedido. El Señor le dijo a Felipe, levántate y ve. Y Felipe, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó y fue. Felipe dejó de hacer lo que estaba haciendo, predicar en Samaria a las multitudes, y se fue al desierto. No preguntó, no reclamó, no cuestionó, no siguió orando. Se levantó y fue frente al llamado de Dios. Felipe entiende que el llamado de Dios implica dejar de hacer lo que estamos haciendo, hermanos, ahora, para abrazar esa nueva tarea que el Señor tiene para él. Aunque el Señor no le revela el plan completamente desde el inicio. El verso 27 leemos, Él se levantó y fue. Y de nuevo, hermanos, acá vemos el ejemplo de cómo un discípulo obedece de inmediato y de manera perfecta al Señor. Felipe no cuestiona, no demora, no pide explicaciones, simplemente obedece y camina hacia lo que Dios le había ordenado, confiando que el Señor mostraría su propósito en el camino. ¿Cuánto nos falta a nosotros ese espíritu? ¿Cuánto nos falta a nosotros eso de Felipe? Por eso digo que es un ejemplo. Hermano, ¿qué estás haciendo que debes parar de hacer en tu propia vida? ¿Qué te tiene entretenido? ¿Qué me tiene entretenido a mí? Para no estar escuchando la voz de nuestro Señor. Y comisionarnos a la tarea donde debemos estar. En el ministerio que el Señor nos dejó a cada uno de los creyentes. Su palabra, el evangelio, discipular personas, ministrar a otros, bendecir, ayudar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Felipe no cuestionó absolutamente nada. Felipe no sabía que el Señor lo llevaría a comunicar el evangelio a una persona. Él no le dice, Señor, mira los resultados acá en Samaria, mira mis frutos, ¿por qué me llevas al desierto? No. Simplemente Felipe se levantó y fue donde el Señor, donde Él se lo había indicado. Obediencia inmediata de Felipe. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué cosas estoy haciendo hoy que quizás Dios me está pidiendo dejar? Levántate, deja eso para obedecerle a un nuevo propósito, a su plan. Cuando Dios me llama, ¿no es cierto?, a un cambio de dirección, ¿tardo en obedecer o respondo de inmediato como Felipe? ¿Tardo en obedecer cuando el Señor está mostrando claramente qué debo hacer? ¿Me estoy tardando en esa respuesta? ¿O en realidad reacciono como Felipe, obediente? ¿Qué excusas suelo poner a Dios cuando me pide que deje de hacer algo? ¿Qué excusas? ¿Es que tengo que trabajar? ¿Que mi familia? ¿Es que mis amigos? ¿Es que mi tiempo personal? ¿Mis gustos? ¿Mis deseos? ¿Lo que yo quiero hacer? ¿De verdad? ¿Eso es lo que queremos decirle a nuestro Señor? No, hermano. Estoy tan ocupado en mis planes que no estoy disponiendo tiempo para los planes de Dios. Si Dios me pidiera hoy, hermano, levantarme, te pide levantarte y que vaya, ¿obedecerías? ¿Vas a obedecer si el Señor te dice levántate hoy y ve? ¿O simplemente estás dándole excusas al Señor? ¿Estás dispuesto a escucharle? Entonces vemos que Felipe dejó las multitudes en Gaza. Felipe el evangelista deja de predicar y se dirige al desierto.
donde el Espíritu Santo le guiaría a compartir el Evangelio a un etíope eunuco que estaba buscando de Dios. Leamos nuevamente, versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, escuche, para adorar. Lo primero que vemos acá es que este etíope era, ¿qué cosa? Un eunuco. Y un eunuco, hermano, es una persona que había sido pasada por un tratamiento en sus genitales y que ya no podía tener hijos. Se sometían a ese tratamiento para no tener hijos, para concentrarse plenamente a un trabajo, una tarea, algo que se les encomendaba. Era algo que ellos hacían, a veces voluntario, a veces no voluntario. La implicación era que no se podían casar. Entonces eran personas confiables para asignarle una tarea, una responsabilidad. Por eso dice que era un etíope y era eunuco. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tenía, dice el texto? Que era el tesorero de la reina. Tenía una gran tarea a cargo. En este caso era el funcionario de la reina de Candace, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Entonces esta persona era un oficial importante de la reina, encargado de cuidar el tesoro de esta reina. Entonces esta persona era un oficial importante. Ahora, hay algo que quiero que veamos acá, hermanos. Y quiero hacer un paréntesis. Esta es mi opinión personal. ¿Ok? Repito, esto que voy a decir es mi opinión personal. Y es que este etíope era realmente un judío. ¿Ok? Y les voy a decir por qué creo que este etíope era un judío. Es muy probable que este hombre era un judío etíope, o sea, un judío de la diáspora, los que estaban en la dispersión. Recuerden que ya había muchos judíos repartidos en África, en Egipto, que estaban en el exilio, que eran personas judías. Y yo veo tres razones de por qué digo que este hombre era un hombre judío. La primera razón, dice el texto, que había venido a Jerusalén para adorar. Él había venido a Jerusalén para adorar. Y generalmente los judíos iban a Jerusalén para orar en alguna fiesta, sobre todo los que estaban en el exilio. Pero la fiesta ellos iban y subían a Jerusalén a adorar en esas fiestas bíblicas. Entonces es muy probable que este judío etíope había tal vez solicitado un permiso, ¿no es cierto?, para viajar a Jerusalén y adorar al Señor en esa fiesta. Segunda razón de por qué creo que él era un judío, su rol de tesorero, hermano. Y este era un hombre, ¿no es cierto?, era un administrador de los tesoros de la reina de Candace. Y hermano, los judíos en esa época eran famosos por tener buena reputación en la administración. Y no solo en ese tiempo, sino que ahora también. Los judíos, los israelitas son famosos y tienen muy buena reputación para ser muy buenos administradores. Muy buenos administradores. Hasta el día de hoy así. De hecho, muchos presidentes o gerentes generales o personas importantes en los países que administran a veces las arcas o los bancos centrales, normalmente esos presidentes son judíos. Son personas específicas. En mi trabajo particularmente, digo coincidentemente, no hay nada coincidencia, un controller importante en la compañía, de hecho era el número 1 que administra la finanza, descendencia judía. Segunda razón de por qué yo creo que era judío. No solo porque era eunuco, y ya le daba un énfasis, ¿me entiendes? Porque era una persona dedicada a una labor, pero además era judío. ¿Recuerdan a José donde lo pusieron? A ministrar. A Daniel donde lo pusieron? A ministrar. Moisés, a ministrar. Eran personas que tenían un don de Dios, una capacidad especial para administrar. Él administraba el tesoro de esta reina. Y la tercera razón es por lo que vemos en el versículo 28. Leamos. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y acá vemos que este hombre tenía el rollo, los libros, ¿no es cierto?, del profeta Isaías, y él estaba leyendo la profecía de Isaías. Y además venía a adorar a Jerusalén. Y esto, hermanos, puede sonar muy normal y muy común hoy en día, ¿no es cierto?, que un no judío
lea al profeta Isaías y vaya a adorar en Jerusalén. Pero en esa época, solo un judío leía al profeta, a los profetas, o en este caso al profeta Isaías, con un gran sentido de cumplir la ley y de ir a adorar a Jerusalén, sobre todo en las fiestas. Por esto digo que es muy probable que este etíope era un judío etíope. Ahora repito, hermanos, y cierro el paréntesis. Esta es mi opinión personal, ¿ok? No importa de verdad si usted me cree en esto, ¿escuchó? No importa. Lo importante, hermano, es que usted pueda estudiar y tomar su propia convicción personal. Eso es lo que quiero hacer, es inquietarlo para que usted estudie y vaya a la Escritura. ¿Ok? Muy bien. Entonces el verso 28 dice que el etíope eunuco volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y esto da lugar al segundo ejemplo que vemos de Felipe. El primero, ¿cuál era? Obediencia inmediata. El segundo es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Felipe es un hombre que podemos tomar su ejemplo, que era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Versículo 29. Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué dijo? Acércate y júntate a ese carro. Y aquí vemos que no habla un ángel, no está hablando Dios a través de un ángel, sino vemos directamente al Espíritu Santo de Dios hablando a Felipe. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro. Esto nos indica, hermanos, que Felipe no actuó por iniciativa propia, sino que depende de la dirección del Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta? No es que vio el carro y partió. Dijo, recuerden, ¿qué es Felipe? Un evangelista. Predica el evangelio. A lo que se mueve le predica Felipe. Pero nos damos cuenta que él no se deja. Él está sensible a lo que el Espíritu, y deja que el Espíritu le diga, acércate y júntate a ese carro. Y acá vemos dos imperativos, hermano. Acércate y júntate al carro. ¿Y qué responde Felipe frente a este llamado? Versículo 30. Acudiendo a Felipe. Qué increíble. Cómo la Escritura se encarga de mostrarnos la instrucción y la respuesta. La instrucción y la respuesta. Acudiendo a Felipe. Y esta palabra traducida como acudiendo o acudir significa literalmente corriendo. Corriendo o correr hacia. Fue traducida, ¿no es cierto?, como acudir, pero si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta de que la palabra es corriendo. O sea, Felipe corrió hacia el carro. Esto implica una respuesta inmediata a la voz del Espíritu Santo. No es solo acudir en el sentido pasivo, sino literal. Felipe corrió. ¿Corre usted cuando escucha la voz del Señor? ¿A hacer lo que le está pidiendo? Amén. Corrió. Esto es algo importante, primario, importante, prioritario. Él corrió. No solo acudió en el sentido pasivo, sino que corrió. Y esto nos muestra tres cosas frente al segundo ejemplo que vemos de Felipe, de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Vemos prioridad, Felipe no se demora en obedecer. Vemos rapidez, responde de inmediato a la dirección del Espíritu. Vemos disposición total, dejó todo y fue con urgencia hacia el carro de este etíope. Escuchó, él fue y se movió. En otras palabras, hermanos, Felipe no camina, corre a obedecer la voz del Espíritu Santo. Felipe corre a obedecer la voz del Espíritu Santo. Este es un ejemplo poderoso de cómo nosotros los creyentes debemos responder cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía a hacer algo, hermano. Debemos hacerlo con prontitud. La obediencia que agrada a Dios, hermanos, no camina, corre. ¿Escuchó? Si usted quiere agradar a Dios, corra a cumplir lo que Él está pidiendo hacer. La aplicación acá, muchas veces nosotros obedecemos, pero obedecemos lentamente, arrastrando las piernas. Todos recordamos a nuestros hijos, y mi mamá me recordaba a mí cuando me daba una instrucción, es el ejemplo siempre. Uno llama a los niños y van lento, ya voy. Mis hijos no son así.
Mis hijos tienen iniciativa. Otros hijos. No, pero así somos muchas veces, ¿verdad? Lentos. Obedecemos, pero lentamente. El ejemplo de Felipe nos muestra que la obediencia verdadera es rápida y sin condiciones. Ahora preguntémonos, ¿estamos abiertos a que el Espíritu de Dios nos hable? Como el caso de Felipe. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto a que el Espíritu Santo le hable? ¿Está dispuesto a responder a la voz del Espíritu Santo? ¿El Espíritu te habla directamente por medio de su palabra? ¿Por la palabra de Dios? ¿Te habla el Espíritu Santo por medio de su palabra? ¿Pones atención? ¿Dispones tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiere decirte? Tal vez no escuchas nada audible, pero tal vez tú tienes un fuego en el corazón, un impulso a responder, a hacer algo. Cuando tienes eso, que sabes que no viene de ti, sabes que no es una idea tuya, tal vez a ti jamás se te hubiera imaginado. Cuando viene ese fuego y te está apuntando a hacer algo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo está apuntando a una dirección? Y tú sabes que eso no viene de ti. No es algo que tú hayas decidido hacer por ti mismo. Tú sabes que Dios te está hablando. Cuando Dios pone algo en nuestro corazón, servir, hablarle a alguna persona, orar, perdonar, arrepentirte de algo. La respuesta correcta, hermano, nunca es mañana. Siempre es hoy. Como el caso de Felipe. ¿Qué te está pidiendo hacer hoy el Señor? ¿Qué te ha estado pidiendo hace semanas, meses, años tal vez? Una vida estancada. ¿Qué te está llamando a hacer? Primero el Señor le dijo, levántate, ve. Y ven cómo en la progresión el Señor cada vez le empieza a revelar sus propósitos. Felipe se empieza a mover por medio de la fe, sin saber sabiendo que iba a un desierto, sin saber lo que se iba a encontrar. Pero cuando llegas a ese lugar, la revelación de Dios, el Espíritu Santo le sigue hablando, acércate al carro. Y él corre. ¿Sabe? Yo me imagino, es como una persona que está ansiosa que le den una instrucción. Es como, ya Señor, dime, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Estamos así buscando de Dios? ¿Nos movemos rápidamente o dejamos las cosas para otro día? Pero hermano, mire, aquí está la clave de todo esto. Si usted quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, si usted quiere que Dios le hable por medio de su palabra, que Dios ponga un peso en su corazón, usted debe primero tener un fuerte deseo de querer obedecer. ¿Escuchó? Primero, vemos siempre, usted debe querer obedecer. Fíjese lo raro que el Señor, háblame, el Señor no me habla, busco su palabra. Pero usted en la práctica no quiere obedecer. Tal vez las pocas cosas que le ha pedido hacer, usted no se mueve en nada. Porque siempre hay algo primero, siempre hay algo más importante, siempre hay algo más verdadero, que en la práctica es falso, que lo que Dios tiene para usted. Siempre. Usted primero debe estar dispuesto a obedecer, esa es la clave. Por lo tanto, lo primero que hay que orar y buscar de Dios y arrepentirnos, Señor, dame un corazón obediente. Primero Felipe obedeció inmediato. Y el Espíritu Santo habló a Felipe. Habló. Trajo revelación a esa vida. Al menos que usted no desee obedecer, nunca el Señor mostrará su voluntad en su vida, hermano. Pero este no fue el caso de Felipe. Leamos nuevamente. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, junto al instante que, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. O sea, justo en el mismo instante que Felipe se acerca, ¿qué iba haciendo el eunuco? Leyendo al profeta Isaías. Qué coincidencia, ¿verdad? No hay coincidencia. Justo en ese momento, justo. La soberanía de Dios, la mano de Dios en ese mismo instante, ¿qué está haciendo el eunuco? Leyendo el profeta Isaías. Y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Y el etíope responde, versículo 31. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y le rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Escuche, anote la palabra, le rogó. Por favor, ¿ven la inquietud de querer conocer la verdad de Dios? Le rogó, súbete, cuéntame, ¿de quién se está hablando acá? Versículo 32. Dice, el pasaje que leía, perdón, el pasaje de la escritura que leía era este. Y de nuevo, hermano, esto no es coincidencia, escuche. Justo cuando Felipe llega al carro, él está leyendo al profeta Isaías. Y el versículo 32 dice, y el pasaje, ahora de manera muy específica, y el pasaje de la escritura que él leía era este. Y esto no es coincidencia. No es solo que Felipe llegó cuando él estaba leyendo al profeta Isaías, sino que fue justo en el momento que leía este pasaje. Escuche, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquila, perdón. Así no abrió su boca. Hermano, no hay coincidencia. Es la mano de Dios obrando a través de Felipe en el momento preciso. ¿Qué pasaje estaba leyendo el eunuco? Isaías 53, versículos 7 y 8. ¿Ven lo que la escritura quiere decirnos? No hay coincidencias, todo lo obrar de Dios, utilizando a Felipe. Ahora, ¿de quién se está hablando en Isaías 53? De Jesús, ¿no es cierto? De Jesucristo, del Mesías, de Cristo Jesús. Esta es una profecía, hermano, mesiánica, que nos habla acerca de Jesucristo. Porque no hay coincidencias en la obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes llegaron al Evangelio justo en el momento preciso y dicen, justo estaba? No, Dios te llevó a ese lugar para que escucharas y respondieras a ese llamado. Y tal vez el Señor te trajo hoy acá a que escuches. Y como escuchaste el Evangelio y respondiste, la vida no llega hasta ahí. Es el comienzo de la vida cristiana. Te está diciendo, levántate ahora y escúchame, hijo mío. Tengo un plan para ti. Deja de hacer lo que estás haciendo. No hay coincidencias, hermanos, en la obra de Dios. Versículo 32 nuevamente. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca, dice. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, este versículo 33, hermano, es una pregunta que está repitiendo lo de Isaías 53. Dice, ¿quién la contará? ¿Quién contará esa historia del Mesías? ¿Quién contará esa historia del Cordero? ¿Quién va a salir de aquí contando esa historia? ¿Quién la contará? ¿Quién hablará de la obra de Jesucristo del Mesías? ¿Hay alguien en esta iglesia que quiera hablar a las personas de esa obra, de ese Cordero? Hace una pregunta, ¿quién hablará? ¿Quién anunciará este mensaje que produce salvación, que hace que la vida florezca, que hace que uno vuelva a nacer? ¿Quién lo hará? La respuesta fue, Felipe lo hará. Felipe lo hará. Felipe ha sido llamado por el Espíritu Santo a proclamar el Evangelio. Pero esta también es una invitación para ti y para mí, hermano. Versículo 34. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego, segundo ruego, hermano. ¿Ven la intención de la persona? ¿Ustedes creen que esos textos están ahí porque sí, para que los pasemos por alto? Te ruego, segunda vez, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Es una persona que está buscando de Dios, pero no puede, como dice Hebreo, lo buscan a tienta, pero no lo pueden encontrar, porque no hay quien les predique. Lo que el capítulo constantemente quiere mostrarnos es la obra conjunta de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y las personas anunciando el Evangelio. Deben estar esos elementos. Escuchen, ¿quién fue a buscar a Felipe? Un ángel. ¿El Señor no podía haber mandado al ángel directamente con el eunuco? Claro que sí. Claro que sí. Pero el Señor tenía un propósito con Felipe.
Y Felipe tenía un corazón tan noble, tan sensible a la voz del Espíritu Santo, tan obediente, y estaba justo ahí en el lugar preciso. Entonces Felipe dijo, frente a esta pregunta, ¿no es cierto? Te ruego que me digas, ¿de quién se dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe responde, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y me encanta porque Felipe es específico, anuncia el Evangelio de Jesús. El único Evangelio verdadero, hermano, no hay otro. No hay otro mensaje que anunciar, hermano. No hay nada más importante para conversar con las personas que no tienen al Señor. Tenemos un tesoro en vasos de barro, dice la Escritura. ¿Recuerdan lo que leímos en Hechos capítulo 4, versículo 2? Escuche, en ninguno otro hay salvación, en ningún otro. Porque no hay otro nombre. ¿Qué nombre? Jesucristo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Gloria a Dios por nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. A Él debemos predicar, a Él debemos amar. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ocupar todo nuestro ser. ¿Realmente lo está haciendo? Versículo 36. Leo del versículo 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anuncia el Evangelio de Jesús. Entonces, probablemente Felipe pasó mucho tiempo predicando el Evangelio, porque dice, comenzando de esta escritura, o sea, comenzando del profeta Isaías. Probablemente se fue en el carruaje mucho tiempo hablando, y Felipe le fue predicando el Evangelio de Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección, su sangre derramada en la cruz, el poder de la sangre, la redención y todas esas cosas que un día alguien nos compartió. Y versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Qué gran pregunta! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora vemos que la pregunta del etíope eunuco muestra un entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Felipe explicó a partir de Isaías 53 que el siervo sufriente al cual se refería era Jesús. Recuerda, ¿de quién se refiere esta que está sufriendo? Le pregunta. Ese siervo sufriente es Jesús, le dice Felipe. El eunuco no solo escucha, sino que capta el núcleo del mensaje, hermano, que es creer en Jesucristo demanda una respuesta. Creer en Jesucristo demanda una respuesta, y la respuesta es una respuesta pública. ¿Cuál es aquí? El bautismo. La respuesta pública de creer en Jesús es el bautismo. Si usted es un creyente verdadero, usted debe bautizarse. Es una proclamación al mundo entero, a los que le conocen, del cambio que Dios hizo en el corazón. Es una representación externa de un proceso de cambio interno. Yo estaba muerto, el Señor me dio vida. Y yo le cuento al mundo a través de esa representación del bautismo. Y no solo es una representación, hermano, para después bautizarme y desaparecer de la iglesia. Porque, hermano, lamentablemente, qué es triste ver eso una y otra vez. No, hermanos, el bautismo es el inicio, es la preparación, estás listo para el servicio. ¿Cómo inició el servicio nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? Bautizándose. Primero se bautizó. ¿Cómo terminó su ministerio? Enseñando acerca del bautismo. ¿Qué dijo la Gran Comisión? Vamos, ¿qué dijo la Gran Comisión? Bautizándose en el nombre. ¿Ven? Inicia su ministerio así y encomienda esa tarea a la iglesia. El bautismo es central en la vida del creyente, no para la salvación. Usted no necesita bautizarse para ser salvo, pero sí es necesario para la obediencia. Y la obediencia es necesaria para el gozo, para el crecimiento, para la vida espiritual. Entonces no menosprecie el bautismo por decir, como no salva, entonces no lo hago. No, eso es desobediencia pura. Esta pregunta del eunuco refleja una urgencia. No dice, ¿me puede anotar para un curso, ¿no es cierto?, de bautismo? ¿O lo dejaré para otro día? No. Él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras,
¿qué impide que lo haga ahora?, le está diciendo el eunuco. Esto revela que el entendimiento del Evangelio de Jesús por parte de Felipe, miren, no es solo información, sino un llamado inmediato a responder. El Evangelio, hermano, requiere una respuesta. Debe haber una respuesta al Evangelio. No simplemente escuchar y entender, usted debe responder. Y una forma a la cual usted responde a ese Evangelio de manera pública y externa es con el bautismo. Exactamente lo que está haciendo el eunuco acá, demostrando que había entendido. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Felipe? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos claramente que el deseo de obediencia de este etíope eunuco brota de manera inmediata. El deseo de obedecer. Felipe le dice, si crees de todo corazón, si estás completamente convencido de otra manera, si esto lo entendiste en tu mente, esto que yo te estoy compartiendo, si lo entendiste, bien puedes. Y responde el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro. Yo me imagino al eunuco, ¡paren! Ven como los creyentes no demoraban, no daban la larga como nosotros. Paren el carro. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y qué hermoso. Y le bautizó. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Ahora debemos preguntarnos, hermanos, paréntesis acá, ¿cuál es el método bíblico para el bautismo? ¿Qué vemos acá del método bíblico del bautismo? El método bíblico del bautismo, hermanos, por inmersión, no por aspersión. ¿Escuchó? Por inmersión, o sea, hundiendo a la persona y sacándola, no tirándole agua. Ese es el método bíblico. De hecho, la palabra bautizo, la palabra baptizo, en griego está transliterada, o sea, no se tradujo, es baptizo, y baptizo significa literalmente sumergir o sumergir dentro de. Es sumergir a una persona. Uno asocia la palabra bautismo como algo religioso, ¿verdad? Pero en griego es sumergirse. Sumergirse por completo. Por lo tanto, escuchen lo que el verso dice. Dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En otras palabras, podría decirse, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le sumergió. Recuerden, bautizo, sumergir, baptizo. Eso es lo que significa la palabra. Lo sumergió. Ese es el método bíblico, hermanos, que vemos en la Escritura. Sumergir a la persona. O sea, Felipe sumergió al eunuco completamente en el agua. Ahora, después de leer este relato, es increíblemente, hermanos, obvio que el método bíblico es por inmersión, no por aspersión. Hay que sumergir a la persona. Sumergieron a la persona en el agua y sacándola del agua. O sea, la persona, si yo la saco es porque estuvo adentro del agua. Escuchen lo que dice el verso 38. Señala que ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, entraron en el agua y ahora subieron del agua. ¿Ve que es muy específico? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Versículo 38 dice que ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco. Versículo 39 dice, ambos cuando subieron del agua. El método bíblico del bautismo, hermanos, es por inmersión. Ahora el verso 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo dice, arrebató a Felipe. Y esta es la tercera vez que vemos el obrar del Espíritu Santo en este capítulo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. En todo el libro de los Hechos veremos un fuerte énfasis en la obra del Espíritu Santo. Y dice ahí el versículo 39, dice que arrebató. Y esa palabra arrebatar en griego, hermano, es arpazo. ¿Escuchó? Arpazo. Y es la misma palabra que vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia. Ahí Pablo usa la palabra arpazo. De la misma forma, en un momento, ¡frum!, el Espíritu Santo
sacó a Felipe de ese lugar. Y luego en el versículo 39 dice, y el eunuco no le vio más. Esta frase, el eunuco no le vio más, nos indica que esta fue una acción soberana del Espíritu Santo. No es que Felipe se fue caminando. El Espíritu Santo de manera corpórea tomó a Felipe y ¡fum!, lo sacó de ese lugar. Lo cual le indica al eunuco que efectivamente fue Dios quien trajo a Felipe para encontrarse con él y escuchar el mensaje. ¿Ven? Ese último evento le confirma al etíope eunuco que fue Dios el que lo trajo acá. Hubo una manifestación sobrenatural en ese momento de lo que estaba ocurriendo. Felipe fue arrebatado. Ahora me encanta la última parte del verso. Dice, y siguió gozoso su camino. Qué hermoso. Y siguió gozoso, feliz, pleno su camino en el eunuco. Y esto es lo que produce la obra del Espíritu Santo, hermano. Gozo, 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 gozo en la vida del creyente. ¿No produjo gozo cuando usted conoció a su Señor? El Espíritu Santo entró en esa vida y lo llenó por completo. Y usted no lo podía explicar, no sabía por qué, pero estaba alegre, gozoso. Hermano, traiga esa imagen a este minuto. Oye, póngala aquí. ¿Recuerda ese día? 20, 30, 40 años, cuando era un niño. Hace 2 semanas, hace un mes. Gozo. Gozo por parte del Espíritu Santo llegó. Fue eso lo que le estaba pasando al eunuco. Hermano, ¿sabe qué? El Señor dice que el Espíritu Santo entró para nunca salir del creyente. Si usted no está viviendo en gozo hoy día, si usted está viviendo en amargura, es simplemente porque usted ha dejado de escuchar su voz. Usted ha dejado de escuchar su palabra. Lo que renueva nuestras vidas. El etíope eunuco se fue con gozo. Y versículo 40 y final. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué increíble, Felipe. Anunciaba el evangelio, anunciaba el evangelio. Esta es la 6ª vez en este capítulo que escuchamos la frase anunciar el evangelio o algo relacionado con el evangelio. 6ª vez en este capítulo. Lo vimos cuando Felipe arranca predicando a las multitudes en Samaria. Muchas personas se convierten. Después vimos la llegada de los apóstoles que siguen predicando. Después vemos a Felipe, ¿no es cierto?, predicándole al eunuco. Y después que Felipe es arrebatado, dice, ya con esta experiencia, Señor, manos para atrás, y ahí sí mitad. No, sigue predicando el evangelio. Sigue predicando el evangelio. Lo primero que debemos entender acá, hermanos, son los últimos. El evangelio, hermanos, no se detiene. Ni la persecución a los creyentes. Pero el evangelio no se va a detener, hermano. Versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Así empezó el estudio de hoy. Levántate. ¿Y qué es lo que dijo Felipe? Se levantó y fue. El desafío para los creyentes, hermanos, es obedecer valientemente y constantemente anunciar el evangelio. ¿Qué aprendemos de Felipe? Obediencia inmediata, perfecta. Segundo, ser sensible a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Disponibilidad. Hermanos, vamos a cerrar. Y la pregunta que quiero dejar a todos nosotros es, ¿te levantarás, hermano, hermana? ¿Te levantarás hoy día? ¿Dejarás de hacer lo que estás haciendo? ¿O seguirás retardando la voz o el llamado de Dios? ¿Se levantará esta iglesia hoy día, Filadelfia? ¿Estamos dispuestos a obedecer a la voz del Espíritu Santo? Hermanos, ¿cuántos Felipe hay hoy día acá? ¿Cuántos Felipes? ¿O simplemente hay Simones? Siguiendo atrapados en su vieja vida. Siendo salvos por gracia, pero viven atrapados en su vieja vida. Hermano, no vivamos así. Tenemos el gran desafío de levantarnos, de dejar de hacer lo que estamos haciendo
y cumplir el llamado que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántas bocas están cerradas hoy día? ¿Recuerda lo que decía el versículo 35? Y Felipe dice, abriendo su boca, anunció el Evangelio. ¿Está tu boca cerrada con tus compañeros de trabajo? ¿En el día a día con tus vecinos? ¿Prefieres callar por vergüenza? ¿Prefieres no para que la gente no se enoje? ¿Prefieres hacer cualquier cosa, cerrar la boca y no compartir el Evangelio? Hermano, tenemos un gran llamado de Dios. Un gran ejemplo de Felipe. La pregunta es, ¿qué haremos? La respuesta está en nosotros, hermano. Felipe no tiene nada más de extraordinario que lo que puede hacer cada dama y varón en esta iglesia. Todos tenemos, y de hecho, nosotros tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios. Y Felipe solo con el Antiguo Testamento predicaba y predicaba y predicaba. Y tenemos al Espíritu Santo para guiarnos en esa labor. Hermano, ¿por qué no toma el compromiso hoy día y empieza a orar? Dile, Señor, pon personas para poder compartir tu palabra. Que sea la primera oración de la mañana. Señor, ¿a quién hablaré hoy día? Señor, entiendo que tengo una misión. Tú me has llamado, me has capacitado, me has salvado para darme una misión y esa la entiendo muy clara. Debo compartir, testificar, hablar la palabra de Dios, el Evangelio a otro. Señor, dame una persona ahora. El hermano Mario compartía el otro día y nos decía que este teólogo Moody era un evangelista increíble. Y él todos los días hizo un compromiso en su vida de predicar el Evangelio a una persona. No podía pasar un día de su vida sin predicar el Evangelio a alguien. Y de hecho, cuando a veces se le olvidaba y era muy tarde y se había acostado, ¿sabes lo que hacía? Se levantaba y salía a la calle a predicarle a cualquiera que pillara. Convicción, hermano. Pasión. ¿Y saben qué sobre todo? Amor para nuestro Señor. Si le amamos, obedecemos sus mandamientos. Y la predicación del Evangelio es amarle al Señor y amar a las personas. Vamos a orar y voy a, ahí no sé, Iván, un extra. ¿Podríamos después ponernos de pie y cantar la última canción que cantamos? La tercera, ¿podemos? Nos ponemos de pie y vamos a orar. Y mientras ahí los músicos se preparan, vamos a dejar un tiempo para que usted pueda hablar con el Señor. Esta palabra de Dios no puede quedar así, requiere una respuesta. Por favor, no evada esa respuesta. Cierre sus ojos, vamos a orar y hable ahí con el Señor usted. Póngase a cuenta con Dios. Pregúntele directamente, Señor, ¿a qué me has llamado? ¿Y dónde estoy yo? ¿Cuán desviado estoy de lo que tú me estás mandando a hacer? Hay matrimonios acá, hay hombres, mujeres, hay jóvenes que somos portavoces del Evangelio. No nos quedemos callados. Oremos.